Hola, hoy día vamos a continuar con ¿por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú? Parte 4. O ¿por qué el pisco es el espíritu del Perú? Parte 4. Las dos formas son correctas. ¿Desde cuándo hablamos de pisco? No, esto es interesante. ¿Cuándo le empezamos a llamar pisco al pisco? Esto en el curso que llevamos nosotros ya hace varios años, había un inglés, Stevenson, en 1824 él había llegado al puerto de Pisco y había visto las actividades que habían económicas en el puerto y entre ellas mucha vide, mucho viñedo, había vino y había un destilado o un aguardiente o un espirituoso al cual le llamaban pisco, ¿no? Porque era embarcado desde el puerto de Pisco. Por eso se le llamaba pisco al pisco, ¿no? Y él hablaba de que era muy, muy sabroso, como un buen coñac, es lo que decía Stevenson. Pero cambia, porque esa es la parte interesante de la historia, que siempre cambia de acuerdo a los documentos que se van encontrando. Guillermo Toro Lira, el investigador Guillermo Toro Lira, el que escribe Viñas de Lima y escribe Alas de Querubines del Pisco Punch, él encuentra un documento de 1712, que es un documento, un registro de carga, ¿no? Del Archivo General de Centroamérica en Guatemala, ¿no? Donde hacen referencia a botijas de pisco, ¿no? Y es la referencia más antigua que se tiene, a partir de ahora, digamos, ¿no? A partir de lo que se ha encontrado. O sea que hemos retrocedido más de 100 años y hoy en día podemos decir que empezamos a llamarle pisco al pisco en el año 1712. Eso lo podemos decir. Así que abajo les dejo en la descripción, les dejo los documentos si que desean leerlos y verlos. Y y bueno, vamos a trabajar después a seguir con el capítulo 5. Esto es lo que se llama ¿por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú? Ah, pero quería antes de irme, quería hablarles un poco de la mojonería. Este es otro libro de cabecera, Lorenzo Huertas escribe este libro, Cronología de la producción del vino y del pisco 1548-2010. Otro libro para tener en cuenta. Aquí él menciona, porque él ha encontrado documentos con respecto a el oficio de la mojonería, de la cata, ¿no? Y él habla de que el primer reglamento con respecto a la mojonería o a la cata es de 1595, ¿no? Eso está en este libro de Lorenzo Huertas. Entonces, yo tenía un tema, una inquietud. Habían dos versiones con respecto a la mojonería, ¿no? Había una que decía que la mojonería viene de mojar la boca y que por eso se le llamaba mojonería al catador, ¿no? Entonces, buscando, encontré en uno de los diccionarios de la Real Academia Española, este es la 22ª edición, encontré, ¿no? Donde hablan de cata de vino, mojón, cata de vino, mojonero, ¿no? Después hay mojonería también, si no me equivoco. Dice hombre que afora. Ustedes saben que la palabra mojón significa también estos pedazos de piedra para separar límites, ¿no? Delimitas terrenos con estos mojones. Entonces es dable que se piense que es vista, ¿no? Como el vista de aduana, como que da el visto bueno de determinados productos. Entonces, de ahí vendría un poco la palabra de los mojones o la mojonería, ¿no? Que es un oficio que data de 1595 en el Perú. Eso les quería comentar. Si les gustó este video, pulgar para arriba. Siempre con responsabilidad. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.